Bienvenidos a la clase número 19 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase la idea sería hacer una introducción a lo que es iluminación en Blender, pero antes de hablar de iluminación tenemos que hablar un poco de render, ya que son dos temas que están directamente relacionados porque es en la instancia de render en la que vamos a empezar a apreciar la iluminación de nuestra escena. Para los que llegaron hasta acá todavía preguntándose qué es un render cada vez que mencionábamos esa palabra, el renderizado es el proceso de un programa, como por ejemplo Blender, a través del cual calcula matemáticamente la luz de la escena en relación a las superficies con las que la hacemos interactuar. Para poner un ejemplo un poco más gráfico, es lo que hace que esto pase de verse así a verse así. O más adelante, cuando empecemos a trabajar con shaders, a verse así. Y vamos a destacar que Blender tiene dos motores de renderizado, es decir, tiene dos formas distintas de renderizar una imagen. Un motor de render que se llama Blender Internal o Blender Render, que es el que tuvo desde siempre históricamente el programa, y un motor más nuevo que se llama Cycles, que se introdujo hace aproximadamente 3 años en el programa. Es el motor de renderizado que vamos a estar utilizando nosotros en este curso, porque es el más nuevo y el que nos va a dar los resultados más realistas. Y para avisarle a Blender de alguna manera que queremos estar utilizando ese motor de render, ese método, vamos a ir a este dropdown de acá arriba, en donde ahora está seteado en Blender Render, y lo vamos a cambiar, cliqueando sobre esta lista, por Cycles Render. Y una vez que lo seleccionamos ya tenemos nuestra escena preparada para renderizar a partir de ese motor de render. Y podemos ver desde cualquier vista del viewport 3D, como ya habíamos visto, métodos de shading, del wireframe, de texturas. Podemos también seleccionar la opción Rendered, y lo que va a hacer es entrar en modo de renderizado a partir del motor de render que seteamos acá arriba, y nos va a ofrecer una vista previa desde el viewport de lo que sería nuestra imagen renderizada. Si rotamos podemos ver la escena renderizándose en tiempo real desde cualquier ángulo, y si volvemos a la cámara apretando el 0 en el numpad, podemos volver a esta vista, seleccionar la cámara tocando desde el borde. No se marca en naranja porque en el modo render no vemos la selección que tenemos hecha. A pesar de que seleccionemos, la podemos apreciar en este lado de la interfaz, pero mientras estemos en la vista render solamente vemos los objetos renderizados. No vemos ningún otro elemento de la interfaz más allá del cursor 3D, que de todas maneras en un render final, que ya vamos a ver más adelante cómo hacerlo, no aparece. Vamos a seleccionar la cámara y en el panel de configuración de render vamos a seleccionar esta opción que se llama Border, para que solo renderice todo lo que está dentro del encuadre de nuestra cámara, de tal modo que sea un poco más fluida la interacción con el viewport en este modo, ya que no tiene que renderizar toda la escena, sino solamente lo que entra dentro de la vista de la cámara. Si salimos de la vista de la cámara, va a volver a renderizar todo, pero en tanto estemos viendo desde la cámara con el número 0, solo va a renderizar lo que esté dentro del encuadre. Más adelante en el módulo de renderizado vamos a evaluar distintas configuraciones que podemos aplicar en los parámetros del sector de propiedades del render para obtener un mejor resultado o un resultado distinto. Y también vamos a ver cómo utilizar la placa gráfica en lugar del CPU para renderizar, si es que tuviéramos una placa compatible. Pero ahora mismo vamos a dejar todo tal como viene seteado por defecto para no ahogarnos demasiado en términos técnicos por ahora y poder pasar al tema que nos interesa, que es la iluminación. Ahora mismo, como podrán ver, se ve bastante rara la escena renderizada, pero eso es porque todavía no definimos una iluminación para nuestra escena, ni siquiera tenemos una lámpara puesta en esta escena. Así que para resolver eso y empezar a ver algo más interesante y parecido a esto en el viewport 3D, vamos a pasar a la clase siguiente, que ahora sí es propiamente Introducción a Iluminación en Blender.